Dios de lo imposible, soberano. De eso estaremos hablando en esta tarde. Shalom desde Israel. Para nosotros ha sido una bendición muy grande. Agradezco muy personalmente a nuestro pastor, a los jóvenes que nos acompañaron, y hago una cordial invitación para este próximo febrero, que vamos con otro grupo para Israel, la tierra del Señor. Son incontables lo que uno puede vivir en aquel lugar. Es algo increíble de ver, me encantó. Conocimos, lo vemos en un segundo, Jordania, pero algo que me llamó mucho la atención es que estando en el desierto, llegamos en una ola de calor, eran 6 días de calor. Entonces ya al final medio quiso llover, pero estando en el desierto comenzó a tronar. Hermanos, esos truenos no son nada comparados a lo que nosotros escuchamos aquí. Es algo inmenso. Retumba cada trueno en aquellas grandes rocas y montañas en todo ese desierto. Y uno decía, ahora entiendo por qué el pueblo de Israel se atemorizó en el Sinaí cuando escuchaban los truenos y veían y que Moisés no bajaba. Algo precioso. Para las que se quieren casar, por favor visiten Jordania, que es bien fácil casarse. ¿Y por qué lo dice, hermana? Porque nos acompañó Alejandra de Taber TV, y estábamos viendo un camello y fue algo bonito, y de repente me dice el señor, ya un señor cuarentón, y dice, ¿tú eres la mamá? Ah, no, dije yo, ya le puso los ojos a esta niña. Sí, le dije, yo soy la mamá. Oh, me dijo, te doy 3 camellos por ella. Vengo y le digo, no, 3 camellos no le di, porque Israel y el pueblo árabe también es de regatear, hermanos, más que aquí. Y le digo yo no, 3 camellos, no, 20 por lo menos. Y me dice, no, yo no tengo 20 camellos, pero tengo una cueva, me dijo, que ya se quería llevar a la muchacha. Y subimos pues en ese mismo paseo de Petra, y llegamos a una tiendita y nos ofrecieron un té. Y de repente la Ale, ella estaba sentada conmigo, y aparece el de la tienda de a la par. ¿Tú eres la mamá?, me dijo. Sí, le dije, yo soy la mamá. Ah, te doy toda mi tienda por ella. Lo más divertido es que la compañera no nos había dicho, nos dijo que el muchacho se le había acercado y todo. Ya cuando estábamos en el avión me dice, hermana Pati, ¿ve estas pulseras? Sí, le digo yo, ¿y esas pulseras? Me las dio el de la tienda, me dijo. Yo defendiéndote y tú recibiendo regalos, le digo yo. Entonces Jordania es bien fácil casarse para toda aquella que quiere ir a Israel por la fe y a conseguir un esposo a Jordania. Así que vale la pena. Pero sí, hermanos, a Israel se va por la fe. Y si usted quiere ir, cualquiera diría, mire, es que toda la gente que va ahí tiene dinero. Fíjense que no, tuvimos una noche de testimonios. Y es sorprendente que toda la mayor parte, el 90% de los que fuimos, no nos esperábamos ir. Pero Dios es fiel. Por eso es que a Israel se va por la fe. Algo muy precioso, y perdonen que los tenga en pie, si gustan pueden sentarse. Algo muy precioso que yo quiero compartir con ustedes fue la Marcha de las Naciones. Su iglesia pertenece a la Embajada Cristiana de Jerusalén. Y el pastor nos dijo, lleven banderas y vamos a ir y esto y lo otro. Hermanos, y nos llevan a la marcha en el mero Jerusalén. Algo increíble, increíble. Usted va marchando y nosotros con las banderas del Salvador. Adelante, atrás de nosotros iban unos coreanos, pero eran inmensas cada lugar que tiene esa embajada cristiana de Jerusalén lleva por lo menos 20, 30. Brasil había llevado 2,000 personas. Los repartieron por todo Israel y uno los encontraba por todos lados. ¿Qué es eso, hermana Patti? Bueno, en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos, que terminó el día de ayer, la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, llegan todas las naciones del mundo a desfilar. Pero lo lindo no es tanto todos los que vamos con las banderitas, ustedes pueden ver las fotos, ahí estábamos por comenzar, sino que lo precioso es que cuando usted va por la calle, ondea, y nosotros decíamos, saludos desde El Salvador, y los niños muy pequeños hacen el símbolo del corazón, y ellos le gritan a uno, los queremos, los amamos, gracias por visitar Jerusalén. Eso es precioso. Y yo decía, si así es aquí,
¿cómo no va a ser en el cielo? Entrar a Jerusalén y decir: Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y ver a toda esa multitud. Venían de Corea, de Australia, de las Islas Cook, por cierto, de allá por donde viene la Moana de la película. Esa foto que usted ve ahí son esos niños que me decían: danos la bandera. Yo le decía: no te la puedo dar. Y de ahí son los niños, de ellos nacen, son judíos los que llegan a espectadores. Usted lo ve ahí y le dicen a uno: los amamos, gracias por venir a Jerusalén. No pierda la fe, hermano, porque la oportunidad puede ser suya. La oportunidad puede ser suya. Órele al Señor y Él nos llevará a Jerusalén a conocer su santo pueblo. Así que saludos y shalom desde Jerusalén, agradeciendo a nuestros amigos Hugo Urubici, familia, como también a Rubén Tauba, que nos atendió por allá. Pero algo precioso, algo que yo doy testimonio y que no me aburro de contar, de que Dios tiene una santa tierra, pero también tiene una mansión gloriosa para todo aquel que le recibe en su corazón. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, voy a pedir así sentaditos que busquemos Deuteronomio capítulo 3. Cuando Dios dijo no. Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3, versículos del 23 al 27. Cuando Dios dijo no. Deuteronomio capítulo 3, versículos del 23 al 27. Y dice así su palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oré a Jehová, hablando Moisés, en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Oremos. Padre celestial, a esta hora te alabamos y te bendecimos, porque eres un Dios soberano. Eres nuestro Padre, porque sabes las necesidades que cada uno de nosotros tiene en esta tarde, porque sabes realmente lo que nos conviene y lo que no nos conviene, como también sabes el propósito por el cual alguno de nosotros está viviendo situaciones difíciles. Ahora, Señor, como iglesia oramos por madurez para poder aceptar tu voluntad, para saber comprender tus propósitos en aquellas peticiones que hemos traído en esta tarde, las cuales tal vez aún no han sido contestadas o no han sido contestadas de acuerdo a nuestra voluntad, sino a la tuya. Danos, Señor, oídos receptores de tu palabra para asimilarla en nuestros corazones y poderla discernir y saber aceptar tu voluntad. Pues es en el nombre de Cristo tu Hijo que hemos orado. Amén y amén. Hermanos, cuando Dios dijo no, en uno de esos viajes nos dijeron: bueno, nos vamos a subir a un bus y vamos a ir a una montaña, lejos, hermanos, lejos. Quizá de la capital de Jordania, Amán, está a 4 horas en bus. Y nos embarcamos, éramos 45 personas, 46 con el guía. Y cuando vamos subiendo, usted comienza a ver un desierto interminable, algo grande. Ya no eran los guías israelitas, ya eran los jordanos. Nabil, muy buena persona el hermano. Y vamos subiendo y nos dice: vamos a ir a un monte que significa mucho para el cristianismo. Y ese es el famoso Monte Nebo. Cuando usted sube en aquel lugar, hay miradores, así como los hay aquí. Y nos dice el guía: aquí es donde Dios le permitió a Moisés
ver la tierra prometida. ¿Recuerda? Y el guía comienza a narrarle el pasaje con Biblia en mano, porque él andaba en su teléfono a narrarle, y yo me puse a pensar y yo dije, qué barbaridad. 40 años de un hombre escogido por Dios, un hombre como nunca hubo otro en cuanto a la mansedumbre, un hombre que tuvo fe de que Dios los iba a sacar, que lo iba a utilizar, un hombre especial que lo vemos en un segundo para el Señor usarlo como un libertador. Y cuando uno se aproxima a un mirador así y ve aquella inmensidad, uno cristiano dice, tanto que vivió para no entrar, tanto que sufrió, porque era un pueblo, y lo vemos en un segundo, de una gran rebeldía, y uno dice, tanto que aguantó. Y Dios le dijo, un momento, ya lo hablamos y ya te lo dije, y vuelva conmigo a la Biblia en el 24. Y hablando Moisés, de seguro con dolor en su corazón, dijo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar, ya había pasado los 40 años prácticamente, a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Y mira lo que todavía él le pidió: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero mira, en el 26, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, dice Moisés, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. En otra cita bíblica, Deuteronomio 34:4, no lo busque, Dios le dice, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Un hombre que hasta el día de hoy será recordado de generación en generación. Y a pesar de eso, Dios tiene y tuvo en aquel momento la última palabra. ¿Qué nos muestra este pasaje? Número 1, que Dios es soberano. Repita conmigo, Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso, hermana Patti? Que es un atributo único para Él tener la última palabra en tu problema y en mi problema. Hermana Patti, ¿y será que Dios le dice no a uno? Claro que sí, usted lo está leyendo ahorita. Cuando Dios dijo no, Moisés hizo su trabajo. Moisés sacó a un pueblo rebelde. Pero muchas veces Dios dice no porque hay pequeñas cosas en nuestro corazón que no están de acuerdo a su voluntad. Y Moisés cometió un grave error y lo vemos en un segundo. Tal vez estaba cansado, como lo estás tú y yo, del problema, de las relaciones que tú tienes o que yo tengo, o del ambiente de tu trabajo, del ambiente de la iglesia. Tal vez tú dices, ay, qué barbaridad, si esta gente nunca cambia. De seguro Moisés lo pensó. De seguro Moisés dijo, este pueblo, por eso es que en el versículo dice, por causa de vosotros, dice Moisés, porque llegó a un punto que estando con sed en medio de ese desierto, vaya pues, voy a orarle a Dios, a ver si hoy me contesta. Ese fue el problema. Esa fue la actitud. Y Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Pero quizás ya estaba cargado. Y vino Moisés y tiene su vara y la extiende. La misma vara deduzco yo que cuando iba a abrir el mar rojo, aquel poder. La misma vara deduzco yo cuando estaban en una batalla y él tenía que tener sus manos en alto. De seguro era la misma, estoy suponiendo. La misma vara con que Dios le había enseñado a él ante Faraón, tírala en el suelo y se volverá una serpiente. Toca el río Nilo y se volverá sangre. Toca esto y se volverá de esta otra cosa. Dios le había mostrado su poder. Pero llegó un punto en
en que quizá Moisés dijo: ay, este pueblo tiene sed, Señor. Y le dice Dios, y le contesta y le dice: bueno, háblale a la roca y caerá agua. Pero en su amargura de momento toma la vara y en vez de hablarle, la golpea 2 veces. Y tú y yo diríamos: y solo porque golpeó la roca, le quitó el privilegio de entrar a la tierra prometida. Sí, porque no era eso lo que Dios le había ordenado. Entonces, ¿por qué Dios le dijo no a Moisés, siendo él un hombre tan bueno, tan escogido, tan manso, tan atrevido? ¿Por qué? Porque en muchos casos la fe, oye, es igual a la obediencia. Y Moisés en ese momento no mostró obediencia porque estaba cansado, porque el pueblo le aturdía. Y cuando le dijo: háblale, ya va a salir el agua, no sabemos cuánto tiempo se espera. Nosotros todos nos guiamos por una película muchas veces. No sabemos si se tardó 1 minuto, no sabemos si se tardó 1 hora, no sabemos. Pero Moisés en ese momento cometió el grave error. Y solo ese error, recuerde lo que dijimos. ¿Qué dijimos? Dios es soberano. Y en su soberanía, Él dispone el principio, la mitad y el final. En su soberanía, Él toma la decisión. En su soberanía nos da lo que sí y lo que no. Y en este caso, Moisés se mostró rebelde, como que dijo: vaya pues, vamos pues, vaya pues, vamos a hacer el altar familiar. Pero apúrense esas actitudes. Y estuvo orando por una petición muy grande. Él era ver su tierra prometida. No sé cuál es tu petición. Lo que sí sé es que para que Dios tenga una respuesta favorable, tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Y por qué, hermana Patti? Porque la obediencia nos mostrará el propósito de Dios a través de lo que estamos viviendo. No solamente, es que mire, o como le dice la mamá a la hija: hija, apártate de ese muchacho porque no te conviene. Ay, pero yo ya le oré al Señor. Es cristiano. Cuidado, muy cristiano puede ser, muy cristiana puede ser, pero no es la persona que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios va más allá con propósitos que en el momento no podemos ver. Pero más adelante vamos a comprender. Y mira qué precioso, porque el pueblo tenía sed. Y Moisés, seguramente muy cansado del pueblo, dijo: ya no. Sabes, cuando tú vas en ese desierto, nos pasó cuando subimos a Masada. Es un desierto antes de llegar al Mar Muerto. Era un calor, pero un sol, hermanos, algo tremendo. Y los guías le dicen a uno: compre agua, compre agua. Pero también te aconsejan que cuando uno sube a Masada, son como unos 400 metros, uno lo sube como en un teleférico. Pero a la par, eso me trajo muchos recuerdos de mi papá, porque a la par hay un camino que va zigzagueado así, en gradas. Se llama el camino de la serpiente porque va así. Y nuestro pastor fundador siempre lo iba a pie. Él nunca se iba en el teleférico, sino que se ponía un suchor rojo, me acuerdo. Y comenzaba a caminar, a caminar, a caminar y lo subía. Ese era como decimos en El Salvador, su pila. Pero en el desierto, el calor es distinto y nuestros cuerpos que no están acostumbrados necesitan tomar agua, pero hay momentos en donde el agua que uno bebe no tiene que ser de un solo. Y recuerdo que cuando uno sube, uno de los guías en aquel entonces le dijo: vaya, vas a tomarte esta agua. Y se la dio en un asuntito como que fuera un tazón. Y le puso pino, de ese pino, así. Se lo puso encima.
Y cuando el pastor lo vio, dijo, y esto me lo voy a tomar con todo. Y como mi papá de todo comía, ¿verdad? Y esto me lo voy a comer de todo, dijo. No le. Cuando tu cuerpo está muy cansado y tú vas a beber agua, no te la vas a beber de un solo porque ahí vas a caer. Uno agarra el tazón y comienza a hacer esto, mire, a soplar el pino que está en el agua para que usted comience a tener aire en sus pulmones, y se la toma por sorbito y luego lo vuelve a poner y vuelve a soplar hasta que su cuerpo se entona. Imagínate esta gente que era tanta, llegar a un desierto y decir, ¿y aquí dónde hay agua? Es que yo me quiero tomar el agua allá. Pueblo rebelde, Señor, es que yo quiero que tú me contestes hoy. Si tú no me contestas, Dios, y como yo siempre se los menciono, si tú verdaderamente existes, cuando ya tenemos 20 años de ser cristianos, estar tentando a Dios y diciéndole, si verdaderamente existes, contéstame. Te tengo una noticia. Hay veces que Dios dice no. Y dice que no. ¿Por qué? Porque muchas veces somos pueblo rebelde. Somos un pueblo obstinado. Somos un pueblo que queremos las cosas porque decimos o las queremos hacer a nuestro favor. Es que mira, ¿qué tal cosa? No, Señor, no, Señor, poneme atención, imagínese. Y Dios dice, un momento, Moisés, ¿qué fue lo que te pedí? Señor, que le hablara a la roca porque iba a salir agua, que le iba a dar, le iba a tocar. ¿Y qué hiciste tú? La golpeé 2 veces. Si Dios te ha dicho que no, es porque quiere ver en nosotros obediencia. Y la obediencia es basado en su palabra. La obediencia está basada en una comunión con el Señor. La obediencia está basada en una lectura con el Señor. La obediencia se demuestra cuando buscamos su rostro. Cuando tenemos la presencia de Dios en nosotros y algo nos sucede, nada nos va a turbar, porque Él es paz en esencia dentro de nuestros corazones. Ahora, es importante porque muchas veces tú dices, no, sí que de todos modos a mí nadie, Él nunca me va a decir que sí. Cuidado, porque en esa debilidad, en esa desobediencia, ¿qué va a suceder? Satanás comienza a bombardear nuestra cabeza. Satanás comienza a decirte, ajá, seguí yendo a la iglesia, seguí pidiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces ve que somos débiles en el espíritu, cuando Dios nos puede dar fortaleza para saber aceptar su voluntad. En Moisés lo vemos perfectamente, pues a pesar de que Dios le dijo que no, oye, sigue instruyendo al pueblo. Y en lo que acabamos de leer, si usted se lo dejo en su casa, en el capítulo que sigue, en el capítulo 4, que dice, Moisés exhorta a la obediencia. Porque para tener un resultado en nuestras oraciones, para tener un resultado favorable en nuestras peticiones, tenemos que mostrarle a Dios que somos obedientes. Ahora, hermana Patti, ¿por qué también dice Dios que no? Porque muchas veces hemos perdido la confianza en Él. Vaya conmigo rapidísimo allá atrás a Números, capítulo 20 y versículo 12. 20:12. Porque hemos perdido la confianza en Él. Al perder la confianza en Él, no lo santificamos, no lo adoramos. Números capítulo 20 versículo 12, y dice así su palabra. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No solamente Dios le dijo a Moisés que no, sino a un pueblo rebelde, a un pueblo contumaz. ¿Por qué? Porque perdieron
la confianza en Él. Y no lo quisieron santificar, hermana Pati. Aquí cuando habla de santificarlo, que no lo santificaron, no dieron testimonio. Después de todo lo que a Dios les había hecho en Egipto, en todos lados, se les olvidó decir: no, hombre, creamos en el Señor, sigamos adelante. En nuestros hogares no les sucede eso. Fíjate que mi papá perdió el trabajo. Ay, vos, ¿no te has fijado que desde que nos volvimos cristianos, cuidado, desde que nos volvimos cristianos, todo nos está saliendo mal? Véalo desde otro punto de vista. ¿No será desde que nos apegamos más a Dios, Satanás nos quiere robar la bendición y nos quiere poner incredulidad? Qué lindo en un hogar cuando alguien llega y le dice: mira, fíjate que me quitaron el trabajo. Siempre hay uno, ¿verdad?, que dice: no te preocupes. Como nos ha enseñado nuestro pastor Junior, Dios te quita algo para darte algo mejor. No te preocupes, dice usted. Mira, si tenemos que salir adelante. Esa es la confianza, gloria a Dios, que Dios no quiere que perdamos. Dios no quiere que perdamos. Muchas veces las enfermedades nos roban la paz. Muchas veces las enfermedades nos roban la fe. Muchas veces las enfermedades, y te tengo una noticia, muchas veces las enfermedades no se van a ir. ¿Y por qué, hermana Patti? Porque esa es la manera en que Dios te tiene cerca. Qué duro decirlo, pero es la realidad. Qué duro decirlo, pero es nuestra realidad. Dios tiene propósitos en cada situación que estamos viviendo. Dios tiene propósitos al decirte en este momento: ya no toquemos el asunto. Mi decisión está tomada. Si no, recuérdese aquel Pablo que le dijo: Señor, quítame este dolor, quítame este asunto, quítame este aguijón, que me duele aquí, que me duele allá, Señor. ¿Y qué le dijo? Yo soy suficiente mientras vivas en la tierra. Allá arriba, cuerpo nuevo, vivificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras vivas aquí, dice el Señor, gloria a Dios, siendo el soberano, te dice: bástate yo, dice el Señor. O le dijo a Moisés: un momento, ya no me toques el asunto. Mi decisión está tomada. Ahora, ¿por qué Dios dijo que no? Recuerda, porque la fe se traduce en obediencia. ¿Por qué Dios le dijo que no a Moisés? Porque perdió en ese momento la confianza. Se les olvidó dar el testimonio, darle el poder y la honra y la gloria a Dios, porque les iba a dar agua. Pues aquí, si santificarlo en esta parte de la Biblia, es darle todo el crédito de que Él les daría su respuesta, solamente pidiéndosela. Pero muchas veces Dios nos dice no, porque nos volvemos arrogantes. ¿Cómo, hermana Patti? Como nuestros hijos en la casa. Mamá, ¿me vas a comprar tal cosa? No. Ah, pues ya no te hablo. Y no le pasa que la niña anda con una boca del tamaño de un aguacate, como por 3, 4 días. Y llega el papá y le dice: mira, ¿y qué le pasa a la Lupe? Si alguien se llama Lupe aquí, perdón, hermanos. ¿Y qué le pasa a la Lupe? Ah, es que está brava porque quiere que le compre tal cosa, pero no se la voy a comprar. ¿Y por qué no se la vas a comprar? Porque no es obediente. Oiga, porque no es obediente. Porque yo le digo que haga las cosas así, la confianza, para que le salgan bien la situación. ¿Y qué hace la Lupe? Hace como ella dice. ¿Por qué Dios muchas veces nos dice que no? Porque quiere mostrarnos su voluntad y no la nuestra. Jesús en Getsemaní, hay un lugar que lo llevan a uno y es el jardín del Getsemaní. Me encantó, solo se me vino a la mente aquella corito que dice: a solas en Getsemaní, el Salvador oró a su Padre y le dijo: Padre, ¿puedes pasar de mí esta copa?
¿Y qué le dijo Dios? En su silencio le dijo que no. Que papá maduro le dijo que no. Sí, porque el propósito de ese no era que tú y yo fuésemos salvos a través de la cruz del Calvario, sirviendo a un Dios vivo que resucitó al tercer día de los muertos. Gloria a Dios. Ve los propósitos del Señor. Ve los propósitos, porque tenemos que ser obedientes. Y Jesús fue un hijo obediente hasta lo sumo. Y qué lindo ha de haber sido cuando él lloraba. Y dice un versículo que su sudor era como gotas de sangre. Y qué lindo cuando ya él murió y ascendió a los cielos. Y le ha de haber dicho: papá, hoy entiendo por qué me hiciste pasar por toda esta situación. Hoy veo el propósito, papá, le ha de haber dicho Jesús a Dios allá arriba. Y gracias. Oye, ese es santificar a Dios. Gracias, porque a pesar de lo duro, a pesar de la infamia, a pesar de la tortura, a pesar de la burla, a pesar del dolor, me utilizaste para salvar a la humanidad. ¿Y por qué lo hizo, hermana Patti? ¿Por qué le dijo no a su propio hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor a ti y a mí. Gloria a Dios, Él se lo merece, santificarlo a Él. Por amor a ti y a mí, muchas veces Dios toma su parte de padre y nos dice no, porque quiere mostrarnos su voluntad. Todo se trata en el cristianismo de su voluntad y no la nuestra. Hermana Patti, cuando dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad aquí en el cielo, aquí en la tierra como en el cielo. Imagínate, la voluntad de Dios no solo es aquí, es ahí arriba también. ¿Y por qué lo dice? El mismo Job en el capítulo 1 dice: y vinieron y le preguntaron y hablaron con él. Hacer su voluntad o hágase su voluntad es al tiempo de Dios, no a tu tiempo. Tan presente tengo yo en el 2005, cuando todos nos fuimos para Houston. Toda la iglesia oraba. Ya habíamos hecho desfiles, ya habíamos hecho de todo. Y nosotros dijimos: el pastor fundador sale hoy. Y se reunió la iglesia aquí, entiéndolo. Y nos vamos para allá. Estaban varios hermanos que se nos unieron. Y qué lindo ver aquella corte elegante. Y qué duro ver a nuestro pastor en cadenas, literalmente. Literalmente, bien recuerdo, yo era un uniforme verde, con unos suéteres, caminar con las cadenas en sus pies, una iglesia orando, que teníamos varios meses de estar orando. Y de repente se para, se pone en pie él ante la jueza, me acuerdo, una judía, por cierto. Y todo el mundo orando, y comienza a hablar, y a hablar, y hablaba. Y le dice: he pospuesto mi decisión por 2 semanas más. Inmediatamente yo salgo al pasillo de la corte y llamo a nuestro pastor Junior y le digo: hermano, el feliz, ya se vienen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, la iglesia está lista, vamos a hacer aquello. ¿Se acuerdan de aquellos listones amarillos? Es que sé que no se hizo y se los agradecemos como familia. Pero Dios dijo no. La gente de afuera, en aquel entonces no habían memes como ahora, se burlaban. Se burlaban, ya ven, allá está. Que no lo tildaron, me acuerdo. Narcotraficante, de una cosa, de la otra. Ya ven, la iglesia toda reunida.
Y como yo le decía a mi hermano en ese entonces, hermano, no sale. En ese momento muchos lloramos. En ese momento muchos dijimos, pobrecito el pastor, para todo lo que ha hecho en nuestro país. Moisés hizo lo mismo por el de él. Pero llegó un momento en que Dios nos recordó que Él es soberano. Llegó un momento en que Dios nos enseñó a través de esa lección que vivimos todos. Gloria a Dios, désela al Señor, no a nosotros. Llegó un momento en que Dios dijo, ¿van a seguir clamando? Los fieles, seguimos clamando. En ese momento el pastor se paró, estaba aquí el altar antes, y le dice, toda la iglesia ya lista para irnos a Ilopango a traer al hermano Toby. Y le dice, y mi hermano bien recuerdo que me dijo, ¿y cómo le voy a decir a esta gente? Si aquí están todos en la iglesia. Dile lo que Dios dice. No, porque no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios. Y en tu problema y en tu proceso que estás viviendo, es duro, has llorado, has querido tirar la toalla, has querido decir, ¿para qué? Mejor me voy a cambiar de religión, tal vez ahí me contestan. Has querido decir, si eso es ser cristiano, ¿para qué entonces estoy llegando? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? Para adorar a nuestro Dios, Señor de señores, y te demuestre en el tiempo de Él, gloria a Dios, qué es el propósito que tiene para tu vida, como lo tiene para la mía. Hermana Patti, ¿por qué Dios le dijo a Moisés que no? Para probarnos qué tan fieles somos nosotros sus hijos. Para probarnos hasta dónde le vamos a servir a Dios. Por eso cuando los torturadores de cristianos, eso hacían en la Rusia antes, en la China aún, hoy en todos esos lados que se están peleando, decirle a Dios que te salve, como Esteban. Ah, tú sos creyente, ¿no? Venite, vamos a apedrear. ¿Y qué hizo Esteban? Se hincó, deduzco yo por lo que la estaban lapidando. Levantó su rostro al cielo y comenzó a orar. ¿Y por qué hizo eso, hermana Patti? Porque este cuerpo aquí queda. Dios no tiene interés en nuestro cuerpo, sin nuestra alma y corazón allá arriba. Dios quiere ver nuestra actitud, gloria a Dios. Dios quiere ver qué tan fieles somos. Dios dice no para probarnos. Si permanecemos después de su respuesta y así poder ver su propósito. La obediencia, el confiar en el Señor, el aceptar su voluntad, aunque no querramos aceptarla en el momento, Dios sabe que al nosotros permanecer nos va a mostrar ese propósito divino. Pasaron los 15 días, recuerdo cuando nuestro padre estuvo en Houston. Y cuando le dan la libertad, lo tengo tan presente, nos costó mucho que saliera. Sale y dice, bueno, y todas las cámaras que estaban aquí cuando me ingresaron, porque así decía, ¿y dónde están? Me acuerdo que estaban una cadena latina de Estados Unidos. ¿Y dónde están? Ya no hay nadie, le dijimos. Qué duro, dijo él, que cuando lo están hundiendo, todo el mundo está pendiente. Pero cuando Dios lo liberta, al mundo ya no le interesa. Pero para el creyente, ese silencio, esa libertad, esa respuesta, es una confirmación de Dios Padre que Él sigue siendo soberano. Ahora, algo importante, y con esto termino, gloria a Dios. Si tú buscas conmigo
rapidito en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Me encanta porque el apóstol Pablo lo vuelve a mencionar. Me encanta. Recuerda, hacer su voluntad, hágase su voluntad, es a su tiempo, a su manera, esperando el propósito divino. Pero mira aquí en 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual. Retrocedamos al 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Cuando nosotros le reclamamos a Dios, cuando nosotros nos ponemos caprichosos, cuando nosotros comenzamos a hablar mal de nuestro Dios y de su poder, cuando nuestra fe se debilita, cada situación que se da ante tu problema es como que estuviéramos golpeando la roca que es Cristo. Y Dios no quiere que la golpeemos. Dios quiere que le hablemos a través de la oración, para que el tiempo de Dios sea el tiempo propicio para la respuesta que estás esperando. Cuando Dios dijo no, cuando fuimos desobedientes, cuando dejamos de confiar en Él, cuando ya no queremos aceptar su voluntad y cuando ya no queremos permanecer en Él. ¿Sabes? Moisés murió en ese monte que estuvimos, precioso monte. Tomamos unas fotos espectaculares porque los compañeros que iban eran de comunicaciones. Pero ¿sabes una cosa? Dios le dijo no a Moisés. Y Moisés murió. Termina de leer tú el pasaje en casa. Pero no permitió que lo enterrara nadie. Dios lo enterró. Porque a pesar de que le dijo no, lo siguió amando, lo siguió hasta cierto punto honrando lo que él hizo, que está plasmado en la palabra del Señor en los primeros 5 libros. Dios enterró a Moisés. Nadie sabe dónde está enterrado. Pero lo lindo de la lección de todo es que está con el Señor ahí arriba y Dios levantó a otro libertador que fue Josué. Muchas veces Dios dice que no, porque no es tu turno, sino al que Dios está preparando para que continúe la situación en tu vida, para que continúe la obra, para que continúe tu fe cristiana. Pero algo sí sé, que en aquel monte precioso, en aquel atardecer, cuando Dios le permitió ver la tierra prometida, se compara a la fe del creyente, en donde Dios nos ha permitido saber que después de la muerte hay vida y vida eterna en abundancia para todo aquel que cree. Gloria al Señor. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar.